Buenas, nosotras somos un grupo sustentado por Ana Silvia Cerón, Yanivel Doñé y su servidora Ana Maxi Bernabel. Pertenecemos a la asignatura Introducción a la Lingüística con la maestra Nora Dumí. Hoy les estaremos hablando un poco sobre la naturaleza social del lenguaje y variedad en las lenguas. Para dar introducción vamos a estar hablando sobre un poco de lo que es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos, palabras o ideogramas mediante el cual los miembros de una sociedad se comunican e interactúan entre sí. Es el sistema de comunicación más eficiente para los seres humanos por ser el vehículo principal mediante el que expresamos nuestros pensamientos. El lenguaje es un sistema comunicativo. El lenguaje solo existe dentro de coordenadas sociales y es propio de los seres humanos. Esto es prueba de la capacidad de nuestra especie para el lenguaje, pues toda lengua estudiada tiene la misma complejidad. Esto deriva de una configuración cerebral y un tacto vocal específico. Pasaremos con nuestra siguiente compañera que le estará hablando un poco sobre la naturaleza social del lenguaje. En la sociedad, la que predestina al hombre a hablar. El habla es una actividad humana que vacía sin límites precisos dentro de los diferentes grupos sociales. Y esto se da porque es una herencia puramente histórica del grupo que se venía dando durante determinado periodo de tiempo. En el texto preliminar, a modo de introducción, Moreno Fernández marca el punto de partida de la lengua como objeto multiforme, dado a las diversas aproximaciones que hacia él pueden darse: dialectología, psicolingüística, semántica o sociolingüística, pero también pedagogía, ingeniería o medicina. La propuesta de esta obra es el enfoque sociocultural, un intento de alcanzar todas las posibilidades que ofrece la relación entre lo lingüístico y lo social, concibiéndolo en un mismo espacio epistemológico, más allá de la forma concreta que adopte y de su desarrollo como materia de investigación. A partir de estas coordenadas teóricas, se despliegan en los capítulos sucesivos sobre cuestiones fundamentales para la comprensión de la lengua. Ahora les estaremos hablando un poco sobre la variedad en las lenguas. Los seres humanos no hablan todos de la misma manera, ni lo hacen en la misma lengua. Debemos estudiar el fenómeno del lenguaje teniendo en cuenta la dimensión social en la que se da este fenómeno. Los distintos niveles de las variedades lingüísticas son: en primer lugar, los individuales, es decir, características de una sola persona. A esto llamamos idiolectos. Cada persona tiene una manera de hablar diferente. En segundo lugar, tenemos los sociales o propios del conjunto de individuos de una colectividad. A estos llamamos sociolectos, como habla una sociedad determinada. Por tercer lugar, tenemos de la situación, el grupo y el modo en que se da el acto verbal. A eso llamamos fasolectos. También tenemos del lugar geográfico al que pertenece el individuo que realiza el acto verbal. A eso llamamos dialectos. Por ejemplo, en cada país se habla de manera diferente. Ello nos permite comprobar que tenemos distintas variedades de una misma lengua. Como puede apreciarse, todas estas variedades se dan en el interior de una lengua. Reciben por eso el nombre de variaciones intraidiomáticas. Sin embargo, existen también variedades que se dan entre distintas lenguas. Son las variaciones intraidiomáticas
que nos permiten organizar las distintas lenguas que se hablan en el mundo. Mi compañera Yanibel estará hablando un poco más sobre este tema. Bien, por otro lado, la variedad lingüística está denominada como uno de los conjuntos de rasgos peculiares que caracterizan el uso de una lengua, mediante unos grupos de hablantes en virtud de factores distintos como la evolución histórica, la separación geográfica, los condicionamientos socioculturales y la situación comunicativa. Si bien cada uno de esos factores reciben un nombre dando lugar a 4 tipos de variedades que pertenecen a una misma lengua. En primer lugar, están las variedades funcionales o diafásicas, dentro de las cuales están los registros. Estas variedades son modalidades lingüísticas que se eligen de acuerdo a la situación comunicativa, según el medio empleado, ya sea oral o escrito, según la relación que existe entre los interlocutores de solidaridad o jerarquía, según la función perseguida, etc. Los registros lingüísticos son el conjunto de variables contextuales y sociolingüísticos que condicionan el modo en que una lengua es usada en un contexto en concreto. En segundo lugar, están las variedades socioculturales o diastráticas, dentro de las cuales están los niveles lingüísticos. Esas variedades son las diferentes formas de usar una lengua según el nivel de instrucción del hablante y su estima hacia el idioma. Se puede decir que según Coserio, se concretan en los dialectos sociales o sociolectos. Los niveles lingüísticos estudian la producción y percepción de los sonidos de una lengua en sus manifestaciones físicas. En este caso, dentro de los niveles lingüísticos que tiene esta variedad, está el nivel alto oculto, que es la variedad social que se caracteriza por el uso de recursos lingüísticos diversos y elaborados. También está el nivel medio, que es la variedad con un grado medio de conocimiento del idioma. Y por último, el nivel bajo o vulgar, que es la variedad social definida por el escaso de dominio de la lengua. También están las variedades geográficas o diatópicas, dentro de las cuales están los dialectos. Estos son los usos lingüísticos que se emplean en un determinado territorio. Como ya visto, se ha mencionado mucho la palabra dialectos y estos son la manera de hablar de acuerdo a un sector sociocultural. Por ejemplo, si yo me dirijo a hablar con una compañera de clase, no es lo mismo que yo lo haga con el rector de la universidad, por así decirlo. Es decir, si yo le digo a Ana Maxi, no vale la pena, no es posible que haya que estudiar un día festivo, qué tedioso. Yo no le diría al rector, vale, como le dije a Ana Maxi, sino más bien yo le diría, señor rector, no es posible que haya que estudiar un día festivo. Por otro lado también están las variedades históricas o diacrónicas, que son las que constituyen la realización de la lengua, que caracterizan una determinada etapa de su historia. Finalmente, la lengua en su variedad funciona como un organismo vivo, por así decirlo, dado que cambia y evoluciona según el paso del tiempo, el lugar, el nivel sociocultural, la situación comunicativa, las variedades históricas, los dialectos, los niveles de la lengua y los registros. Muchas gracias.
Hasta aquí es nuestra participación.